Con mucho gusto de saludarlos nuevamente. Estoy en esta ocasión hablando de las generalidades de los costos. Los costos entendidos para fines contables, vamos a través de unos minutos de video, hablar de su definición, de algunos elementos que lo componen y de algunas clasificaciones muy comunes que nos van a permitir entender mucho más por qué la existencia de los costos dentro del área de la contaduría. Para comenzar, y hablando de una definición de lo que es un costo, vamos a definirlo como un valor monetario. Recuerden que la contabilidad registra todo lo que afecta a las entidades y que puede ser cuantificable en dinero. Y vamos a ver que la promesa de entregar dinero a cambio de bienes o servicios se convierte finalmente en un costo para las entidades. Pero hay diferentes tipos de costos en los que incurrimos. A veces son con fines de obtener una ganancia al vender un producto, como es el caso de los inventarios. Cuando se trata de empresas que no solo comercian, sino que transforman los productos, compran materiales, le suman mano de obra para transformarlos, eso convierte en un producto inventariable y lo vamos a mantener en activo circulante mientras lo vendemos. Una vez que se vende, se convierte en el costo de ventas, que es el que vamos a restar de nuestras utilidades en un estado financiero. Lo vamos a analizar un poco más adelante. Y también podemos comprar bienes de larga duración, los activos no circulantes, más propiamente lo que llamamos propiedad, planta y equipo en contabilidad, en el estado de situación financiera, y que van a ser bienes como la maquinaria, como los muebles y muchos otros bienes de larga duración que son necesarios para que la actividad de la empresa se realice y que finalmente al desgastarse y al amortizarse van a ser tratados o como inventario o como gasto. Un poco más adelante definimos en qué casos sucedería esto. Pero debemos tener aquí los tres conceptos claros. Todo lo que la empresa paga o se va al inventario o es parte de sus activos no circulantes como capital, o en un momento determinado se restan al estado de resultados directamente como un gasto. Aquí vemos de forma gráfica lo que acabamos de explicar. Hay costos asociados a los productos o servicios, hay algunos pagos que hace la entidad por bienes de larga duración, que se convierten en activos no circulantes y vía depreciación se convertirán o en un costo o en un gasto en un futuro. Y los que están asociados directamente con el periodo como los gastos de venta, de administración y financieros. Una primera clasificación, y la más importante creo yo, es clasificar a los costos por sus elementos, los elementos que lo componen. Y aquí encontramos tres principales elementos. Normalmente primero ponemos los materiales directos o materia prima. Vamos a ver ahorita la diferencia. Vamos a ver la mano de obra, que es todo lo que le pagamos a los trabajadores, no solo el salario semanal o quincenal, sino todas las prestaciones y todos los costos en impuestos que tienen las entidades y en aportaciones de seguridad social relacionado con ello. Y un tercer elemento, que aquí vemos al centro, que son los costos indirectos de fabricación. Si ustedes ven un poco el diagrama, confluyen mano de obra indirecta, materiales indirectos y otros costos de manufactura en lo que son los costos indirectos de fabricación. Nos vamos a dar el tiempo de analizar cada uno de estos y poner algunos ejemplos. Pero de manera inicial, pensemos que los costos indirectos de fabricación son todos esos pagos que hacemos en la fábrica, que son necesarios para que la fábrica funcione, pero que no tienen una relación directa ni son cuantificables en un producto, como los supervisores, que no son mano de obra directa, o como materiales que no son cuantificables de una manera sencilla, como los solventes, tal vez, o algún tipo de producto que no es fácil de cuantificar y que además por su cuantía no es muy relevante en el costo del producto. Pero sobre todo los servicios, la luz, el agua, el internet, que no podemos costear o ver en un producto terminado, o sería muy complicado hacerlo, y lo consideramos como parte de los costos generales de la empresa. También más adelante vamos a estudiar el concepto del prorrateo, el cómo esos costos que son generales se pueden finalmente asignar a un producto. Y vamos a permitirnos entonces hablar de cada uno de estos elementos un poco más a detalle y con algunos ejemplos. Los materiales serían el primero. Vamos a llamarle material a lo que está semiterminado.
y vamos a llamarle materia prima, que para fines de costo tienen el mismo tratamiento, pero la materia prima proviene de la naturaleza, son aquellos artículos de la actividad primaria en la economía, como la agricultura, la ganadería, la pesca, la silvicultura, la minería, donde encontramos bienes que se extraen directamente de la naturaleza. Pero en términos, digamos, conjuntos, los materiales o la materia prima son bienes que la empresa adquiere para transformarlos y elaborar un producto terminado. Y vamos a subclasificarlos en dos, los materiales directos y los materiales indirectos. En los materiales directos es lo que podemos perfectamente identificar en un producto, por ejemplo, la madera en un mueble o el acero en una construcción de autos. Y los materiales indirectos no se pueden identificar fácilmente o de manera significativa, es decir, su costo no es muy relevante, no es muy importante. Y está como ejemplo el pegamento para la madera, o los tornillos, o el solvente que se utilizó para pintar y darle acabados a un mueble. Son costos muy irrelevantes porque en cuantía es muy bajo su costo y porque no sabemos cuánto tiner le puso el pintor al barniz para poderlo elaborar. Pero sí es un costo que al final del periodo puede ser importante, y lo que vamos a hacer es distribuirlo, prorratearlo más adelante para asignarle una parte de ese costo a todo lo que va en la empresa. Si pensamos en la mano de obra como el segundo elemento de estos que hablábamos, vamos a ver que es el costo absoluto que se vincula a los trabajadores de la empresa. Y por absoluto entendemos que es el total, lo que está incluyendo salarios, prestaciones, las aportaciones de seguridad social e impuestos relacionados con la nómina. Vamos a ver que si yo asigno un salario X a un trabajador, la empresa desembolsará eso el sábado que se lo paga, pero tiene una serie de costos adicionales que si lo integramos a su salario diario va a incrementar. La empresa debe pensar siempre en salarios que integren los otros costos relacionados con el trabajador, a veces hasta cuestiones como su seguridad y algunos otros elementos. También será tema de estudio más adelante. La mano de obra también se subdivide en directa e indirecta. Y vamos a ver como mano de obra directa la que está en el proceso de fabricación, los que tocan en algún momento el producto, lo transforman. Mientras que hay otros que tienen necesidad de estar en la empresa, que son necesarios, quiero decir, pero nunca manipulan el producto, como un supervisor o un vigilante o quien hace el aseo en la fábrica. Los que están en el mantenimiento de la maquinaria son necesarios para que la fábrica funcione, pero no están directamente tocando o transformando el producto. Dentro de los otros costos indirectos de fabricación, también tenemos lo que es necesario para el proceso productivo, y ya decíamos que es todo lo relacionado con la fábrica. En la fábrica va a haber maquinaria que se deprecia, esa depreciación con el paso del tiempo se convierte en un costo de fabricación. Ya decíamos que cuando hablamos de propiedad, planta y equipo, o podía convertirse en un costo o en un gasto. Cuando se trata de la maquinaria o de todos los bienes que están en la fábrica, se van a convertir en un costo indirecto de fabricación. Y vamos a ver que también abarcan otros tipos de gastos que hacemos en una planta o en una fábrica, como la energía eléctrica, tal vez el arrendamiento del edificio, lo que se paga de limpieza y de seguridad. Y vamos a ver que aquí se suman los materiales indirectos, ya decíamos, como el lubricante, el tornillo, las herramientas menores, o los sueldos del personal de supervisión, mantenimiento, seguridad, que se convierten en una necesidad para la fábrica, pero que no intervienen directamente en la producción. Dirían ustedes, pues los sueldos de esas personas no son tan irrelevantes. Pues ahí sí, a pesar de su relevancia, de que sí cobran bien, a lo mejor el jefe de la planta cobra muy bien, de todos modos no toca el producto, no lo podemos considerar directo. Entonces se convierten en esos indirectos que después se van a distribuir proporcionalmente, es decir, se van a prorratear para que el costo de cada una de las unidades que vendamos incluya estos gastos. Y comenzamos con otras clasificaciones. Vamos a ver la clasificación por la identificación con el producto. Si se puede identificar en el producto, es un costo directo.
la mayoría de las veces los materiales y la mano de obra los podemos identificar plenamente. ¿Cuántas horas dedica cada trabajador a la transformación del producto? Se puede cuantificar. En el caso de los materiales, ¿cuánta madera lleva el mueble de madera que hicimos? Y los costos indirectos son los que no se pueden cuantificar. La mayoría de las veces son los que consideramos gastos indirectos de fabricación y que vamos a ver que en un momento determinado, al no identificarlos plenamente, vamos a acabar reasignando el costo que se paga por toda la planta para poder asignarlo a un proceso o a una orden o a un producto. Lo vamos a ver más adelante. Y aquí vienen unos ejemplos que espero sirvan. Por ejemplo, los materiales directos, pues tenemos toda la materia prima. Si estoy fabricando prendas de vestir, pues la tela, los cierres. Si estoy fabricando muebles, ya decíamos, la madera, tal vez bisagras o tal vez algún herraje, la pintura. A lo mejor estamos hablando de, no sé, cualquier ejemplo que ustedes puedan pensar de materiales que sí se pueden cuantificar en un producto. La mano de obra, hablamos de los sueldos y salarios, pero también de todas las prestaciones, las gratificaciones, las primas, las horas extras, las indemnizaciones por el retiro, las pensiones que pagamos por los trabajadores que ya están por jubilarse. En fin, todo lo que tenga que ver con la mano de obra va a contar para que se considere directo, siempre y cuando sean esos trabajadores que están en la línea de producción. En los costos indirectos, como ejemplos, en la mano de obra indirecta, nos mencionan al jefe de producción, al de mantenimiento, los supervisores, choferes, guardianes o vigilantes, mientras que en materiales indirectos nos ponen como ejemplos repuestos, lubricantes, combustibles. Y los gastos indirectos ya mencionábamos, pues, las rentas que se pagan, las depreciaciones y amortizaciones de los bienes, si pagamos intereses o seguros, y todo lo que tiene que ver con las, yo sumaría aquí los servicios, el internet, el agua, la luz, el teléfono, todo eso que es necesario para que la planta funcione, aun cuando no esté directamente relacionado con el producto. Otra clasificación es por su comportamiento. Aquí vamos a ver que hay fijos, variables o semifijos o semivariables o mixtos. Los fijos son cuando no importa el volumen de producción, ya están comprometidos y hay que pagarlos. Como es el alquiler, por ejemplo, produzca una unidad o produzca 1 millón de unidades, yo hice un contrato de renta y tengo que pagar mensualmente la misma cantidad. Ese es un costo fijo. Mientras que un variable cambia directamente proporcional al nivel de producción. Aquí tenemos nuestros costos directos, siempre van a ser variables. En cuanto al material que utilizo, si produzco una unidad, pues necesito materiales para una unidad. Si produzco 1 millón de unidades, estaré comprando a ese nivel los materiales que se requieren para esa producción. Va directamente relacionado con el número de unidades fabricadas. Siguiendo el ejemplo de la ropa, pues si hago 100 pantalones, voy a usar 100 cierres para esos pantalones. Si produzco 1000 o 2000, pues en el mismo número requeriré ese insumo. Hablando de los semifijos, pues hoy hay algunos conceptos que tienen una parte fija y una parte variable. Si pensamos en nuestro contrato de teléfono, pues siempre hay una cuota mínima que hay que pagar, pero si tenemos más actividad, si estamos usando mucho más el internet, mucho más el teléfono, estaríamos hablando de que va a incrementar su precio o su costo mensual. Eso se convertiría en la parte semivariable. Estaríamos hablando tal vez en la luz también hay cuotas mínimas fijas y si incrementa el consumo vamos a pagar más. A más actividad pagaríamos más en este tipo de consumos. A eso se refiere la parte mixta. Y aquí podemos ver en esta gráfica, si se fijan en la línea roja, partimos de cierta cantidad mínima y vamos a ver que los costos permanecen constantes. Lo que tengo en uno de los ejes es la producción, el número de unidades producidas, y lo que tengo en el otro eje es las ventas y los costos. Si hablamos de la línea amarilla, se fijan, parte de cero. Si no produzco ninguna unidad, no tengo ningún costo variable. El costo variable inicia de cero y va a incrementar en la misma proporción en que vamos incrementando el volumen de producción.
Si las unimos, el costo fijo más el costo variable, tenemos la línea verde, que son los costos totales. Parten no de cero, sino en el punto donde están los costos fijos. A partir de ahí se suman los costos variables y vamos a tener entonces los costos totales. Y tenemos una línea azul de ventas. Cuando la empresa realiza sus ventas, también parte de cero. Si no vende ningún artículo, tiene cero en ventas, y según se van incrementando las unidades vendidas, esta línea va en crecimiento. Y este punto es donde cruzan los costos totales y las ventas. Vamos a tener su punto de equilibrio. A partir de aquí comienza a ganar la empresa. Si el punto de equilibrio lo que mide es en qué momento las ventas cubren los costos fijos. Y entonces, antes de ese punto, esta zona es de pérdida, y después de ese punto, la zona se convierte en utilidades. Es un tema que analizaremos también en un video posterior. Otra clasificación es por su función dentro de la empresa. Podemos clasificarlos como costos de producción con sus 3 elementos que ya estudiamos: los materiales, la mano de obra y los gastos indirectos. También, si ustedes recuerdan el estado de resultados o ya han tenido oportunidad de estudiarlo, tenemos 2 secciones en él. En la primera sección obtenemos una utilidad o pérdida bruta, donde solo intervienen los costos de venta. Y a partir de ahí vienen los gastos de operación, el resultado integral de financiamiento, y si la empresa los tiene, pues las operaciones discontinuadas. En este caso hablamos de gastos de venta, gastos de administración, gastos de financiamiento. En este caso me permití yo cambiar el concepto de costo a gasto y vamos a analizar que es diferente un costo que un gasto. Para fines meramente contables, los dos representan salidas de dinero, pero por el tratamiento contable hemos diferenciado como costo lo que va en esa primera sección del estado de resultados y como gasto la segunda sección de la que hablábamos. Vamos a verlo un poco más adelante. Y aquí está justo esta lámina donde se diferencia el costo y el gasto. El costo se considera un desembolso relacionado directamente con los bienes que están fabricados para su venta y están en el inventario mientras no se vendan. A eso le llamamos costo. Y los gastos son esos desembolsos que hacemos para operar o administrar la empresa. Y esos se reconocen inmediatamente en el periodo en que suceden. Esa es una gran diferencia en contabilidad. El gasto, los de venta, los de administración, los financieros, se cargan directamente al estado de resultados en el mismo periodo en el que se pagan y los asociamos con las ventas para poder determinar las utilidades. El costo no, el costo siempre formará parte de un inventario hasta que sea vendido. Solo podemos poner como costo de ventas en nuestro estado de resultados lo que ya se vendió. Y en esta lista vemos algunos ejemplos de gastos de venta, gastos de administración y gastos de financiamiento. Todo lo que tenga que ver con la tienda, con el almacén, con la promoción y publicidad de la empresa va a ser gasto de venta. Todo lo que tenga que ver con las oficinas administrativas donde trabajan los contadores, los gerentes, los administradores, los encargados de recursos humanos, esas oficinas siempre todo lo que consumen le vamos a denominar gastos de administración. Y el financiamiento tiene que ver con los intereses pagados a las instituciones financieras, las comisiones que nos cobran, las pérdidas por tipo de cambio cuando trabajamos en moneda extranjera, los descuentos que nosotros concedemos a nuestros clientes por pronto pago. A eso se refiere los gastos de financiamiento. Prácticamente todo lo que tiene que ver con nuestras cuentas bancarias y los pagos que hacemos por financiamiento. Cambiamos a una clasificación, esta le nombré por asociación. Son 2 conceptos que pueden encontrarse en la práctica y que es importante que los ubiquen y los conozcan. Si yo sumo la materia prima directa y la mano de obra directa, esa suma se llama costo primo. Este costo va directamente relacionado con el volumen que yo estoy produciendo. A cada unidad le puedo dar un costo primo. Y los gastos indirectos se vuelven un elemento en la toma de decisiones adicional, que a lo mejor no puedo identificar plenamente con el producto. Y si yo sumo la mano de obra directa con los gastos indirectos de fabricación, a esos 2 costos solitos se les llama costo de conversión.
cuánto necesito para transformar los materiales en un producto terminado. Son meramente conceptos que podemos encontrarnos en la práctica. Si hablamos del costo primo, ya sabemos, es la suma de materia prima más mano de obra directa. Y si hablamos de costos de conversión, estoy hablando de manera aislada de la mano de obra y de los gastos indirectos de fabricación. Según el momento en que ocurren y se registran los costos, también puedo tener dos clasificaciones: los costos históricos y los costos predeterminados. En los costos históricos o reales es lo que ya sucedió, lo que en los postulados básicos pensaríamos que son los costos ya devengados, los que también cuando hablamos de materialidad en normas de información financiera es lo que ya sucedió, se puede comprobar y que debemos registrar. Y en ese caso estamos solamente registrando lo que ya tenemos, las facturas, las nóminas, todo lo que tiene que ver con nuestro proceso productivo y mientras sucede. Y eso nos permite evaluar la eficiencia y controlar la gestión. Mientras que los costos predeterminados los usamos para presupuestar, para calcularlos antes de que sucedan. Y aquí podemos tener dos subclasificaciones. Los costos predeterminados pueden ser estimados o pueden ser estándar. Cuando hablamos de un estimado, estamos pensando en la experiencia pasada, cuánto me cuesta más o menos, cuánto está en el mercado, la lista de precios que me da mi proveedor. Son aproximaciones de un costo, pero esas aproximaciones cuando se tiene gente con experiencia pueden ser muy acertadas. Y una vez que sucede, que estamos en el ejercicio de nuestro periodo, vamos analizando si hay diferencias y vamos ajustando esas diferencias en nuestro presupuesto. Y un costo estándar, o estos costos estándares, son tarea como de los ingenieros industriales. Aquí se establece de manera científica o técnica lo que debe de costar y cómo se pensaría de la eficiencia esperada. Y representan ese debería, lo que en términos de un ingeniero industrial diría cuál es el rendimiento óptimo de los materiales de la mano de obra. Cuántas unidades debe hacer un trabajador si está capacitado para el puesto. Las mermas, si hay mermas normales o anormales, y tendrían consecuencia si no se llegan a estos estándares. Y se usan para controlar y para evaluar el desempeño. Si se dice que un trabajador debería hacer 10 unidades al día y está un trabajador haciendo 7, o se le capacita para que mejore o puede ser causa de que se le releve del puesto, porque no cumple el estándar, no llega a ese estándar. Si pensamos en los materiales también, alguien muy capacitado no desperdicia material. Y si pensamos en alguien que no está suficientemente capacitado, es probable que por negligencia o mal uso, por falta de capacitación, como decía, esté desperdiciando el material porque comete errores. Eso, un costo estándar lo señalaría plenamente, diría, te está saliendo del estándar. De una tabla, no sé, de tales dimensiones, debiste sacar 3 piezas para el mueble y nada más sacaste 2, estás desperdiciando el material. El costo estándar, les decía, es una labor más de los industriales, de los ingenieros industriales, pero en contabilidad también es importante. Si la empresa ya tiene esos estudios hechos para decirnos cuál es el estándar, pues deberíamos usarlos para los presupuestos. Si lo resumimos, el costo estimado es podría costar, y si pensamos en un costo estándar, debería de costar. Y siempre en los dos momentos estamos anticipándonos, haciendo un presupuesto. Otra clasificación es según su nivel de acumulación. Podemos tener costos totales o costos unitarios. Un costo total es el que está incluyendo los costos variables más los costos fijos. Todos los 3 elementos, materiales, mano de obra e indirectos. Eso es un costo total. Mientras que el costo unitario es la división de ese costo total entre el número de unidades terminadas que se pueden vender. Y aquí hay que tener en la toma de decisiones un elemento importante. Si yo no cuantifico las mermas o los desperdicios, al dividir entre las unidades que están listas para terminar, estoy haciendo que el costo unitario aumente. Estoy haciendo que las unidades que están listas para su venta absorban esas mermas o esas pérdidas de materiales o esos desperdicios de mano de obra que están incluidos en ese total. Por eso es importante que tengamos una referencia de cuánto debería o podría costar algo
y que no lo incluyamos en las unidades terminadas, porque estaríamos vendiendo unidades con un costo superior y tal vez no podamos competir en el mercado. Hasta aquí nuestra presentación, espero haya sido de utilidad y después de estos conceptos tengamos un poco más claro, y si encontramos alguno de estos en alguna charla, en alguna reunión a futuro, sepamos de qué se está hablando. Como siempre, muchas gracias por su atención y espero nos volvamos a encontrar en otro tema.